Hola, mi nombre es Rolman Travieso. La finalidad de la siguiente presentación es hablar de la preparación de minerales. Es una cátedra de beneficio mineral liderada por el ingeniero Jackson Delgado. El primer punto que vamos a tratar es el análisis granulométrico. Como todos sabemos, un análisis granulométrico no es más que un proceso de laboratorio y a veces de campo, donde se determina la distribución de granos de tamaños de partículas en una muestra mineral, distribuida en tamaños gruesos, medios y finos. El papel fundamental es evaluar la eficiencia de los procesos de trituración y molienda, y también sirve para diseñar algunos circuitos de procesamiento mineral. Determinación de la granulometría. La granulometría generalmente se determina por el tamizado. El procedimiento para hacer un tamizado o una determinación de granulometría es tomar una muestra representativa y pesarla. Después que se toma la muestra representativa y se pesa, entonces se coloca la muestra en una serie de tamices de diferentes tamaños. Se procede a someterlos a una vibración mecánica y a pesar el material retenido en cada uno de los tamices. Se procede a calcular los porcentajes retenidos y los que han pasado a través de los tamices. Proceso de conminución. Es el proceso de reducción de tamaño del mineral. Incluye dos operaciones principales: la trituración y la molienda. El objetivo del proceso de conminución es liberar el mineral de la ganga y preparar el material para los procesos de concentración. Vamos a hablar de trituración primero. Trituración es la primera etapa en la reducción de tamaño. Una vez que se extraen los fragmentos de roca de la mina, se procede a reducirlos a través de la trituración primaria, secundaria y terciaria. La trituración primaria es la primera etapa, donde se reduce de tamaño después de la extracción de la mina. Allí por lo menos pueden ver unas características. Dentro de las características principales, se recibe el material como viene de la mina, que generalmente en inglés es room of mine. El tamaño más o menos es de entre 1 y 1.5 metros. Y se reduce a entre 10 y 30 centímetros. Los equipos utilizados para hacer esto son las trituradoras de mandíbulas y las trituradoras giratorias. La trituración secundaria se reduce de tamaño otra vez la extracción del mineral que proviene de la mina, pero esta vez no proviene de la mina, esta vez proviene de la trituración primaria. Se reducen de la alimentación de entre 10 y 30 centímetros, se va a reducir a 2 y 8 centímetros. Entre 2 y 8 centímetros. De acuerdo a cómo está el diagrama allí, es más o menos un boceto de lo que ocurre en la trituración primaria, la trituración secundaria y la trituración terciaria, que es esta sección de aquí. Continuamos con la trituración secundaria y vamos a hablar acerca de los equipos utilizados. Entre los equipos utilizados está la trituradora cónica, la trituradora de rodillos y la de impacto, que en algunos casos se usa. La trituración terciaria es la última etapa de la trituración antes de la molienda. Las características están que vamos a reducir las partículas que recibimos de la trituración secundaria, que es de 2 a 8 centímetros más o menos, y los vamos a reducir entre 5 y 20 milímetros. Los equipos más comunes que se utilizan son las trituradoras cónicas de cabeza corta, las trituradoras de impacto y las trituradoras BSI o BSI, que es el Vertical Shaft Impact. Como pueden ver ahí en el otro boceto que les muestro,
puedes ver el proceso de trituración primaria, trituración secundaria y la trituración terciaria, que en inglés es primary crushing, secondary crushing y tertiary crushing. En el cuadro que les muestro allí es un esquema donde se ejemplifica y se resume las etapas de la trituración. La primera, segunda y tercera etapa, el tamaño de alimentación y el producto final. En la primera etapa, de 1 a 1.5 metros, se reduce a 10, entre 10 y 3 centímetros y se utilizan equipos de trituración de mandíbula y trituradora giratoria. En la secundaria se reduce de 10 a 30 centímetros a 2, entre 2 y 8 centímetros y se utilizan los equipos de trituración como cónica y de rodillo. Y en la terciaria, de 2 a 8 centímetros, se reduce a 5 a 20 milímetros. Y se utiliza la cónica y la de impacto. Ahora vamos a hablar de la relación de reducción. La relación de reducción indica el grado de disminución de tamaño del material. Es el cociente que resulta de dividir el tamaño de alimentación entre el tamaño del producto, como lo indica la fórmula. Este parámetro me va a permitir a mí evaluar la eficiencia del equipo de trituración. Dependiendo del índice que arroje, me va a decir si el equipo de trituración está trabajando al 100% o estamos perdiendo en la trituración la eficiencia del equipo. Como pueden ver, ahí están los equipos de reducción de tamaño, la trituradora de mandíbula o jaw crusher, la trituradora giratoria o giratory crusher, la trituradora de rodillo o roll crusher. Tenemos la trituradora de impacto y la trituradora cónica. Los factores más importantes en la trituración son aquellos que afectan la eficiencia del proceso. ¿Qué factores afectan la eficiencia del proceso? El tamaño del mineral con el que se alimenta la trituradora, la humedad del material, la dureza del mineral, la velocidad del equipo y el ajuste de la abertura de la sobrecarga. Clasificación de los equipos de trituración. Ya hemos hablado de los equipos de trituración, pero a grosso modo vamos a hablar de cada uno de ellos. Ya sabemos que en la trituración primaria se utiliza la trituradora de mandíbula y la giratoria, y en la trituración secundaria y terciaria se utiliza la trituradora cónica de rodillos y las de impacto. Cuando hablamos de una trituradora de mandíbula, hablamos de un equipo que comprime dos placas, una se mueve y otra está fija. Se utiliza principalmente para la trituración primaria, como se dijo en el esquema, y permite procesar materiales de gran tamaño y de alta dureza. Cuando hablamos de las trituradoras giratorias y cónicas, son aquellas que operan por compresión continua del material. Estas trituradoras giratorias utilizan para la trituración primaria y las cónicas se emplean para la trituración secundaria y terciaria. La trituradora de rodillos, que se utilizan rodillos giratorios que comprimen el material. Existen dos tipos, las lisas y las dentadas. Se emplean para materiales de dureza media. Las trituradoras de impacto, que fragmentan el material mediante impactos a alta velocidad, son utilizadas cuando se requiere mayor fragmentación y forma cúbica del producto. Capacidad de la trituradora. La capacidad de las trituradoras depende de varios factores. El primer factor es el tamaño de alimentación. Dependiendo del tamaño de la roca que nosotros suministremos, de la ganga que nosotros suministremos, allí las trituradoras van a trabajar eficientemente. La abertura de la descarga, la velocidad del equipo, la densidad del mineral y el tipo de trituradora. Ahora vamos a hablar de la molienda. La molienda es el proceso posterior a la trituración. Después que se tritura, viene la molienda. ¿Qué se hace con la molienda? Reducir el tamaño mucho más de las partículas. El objetivo es liberar completamente el mineral que nos interesa de la ganga o completamente que quede liberado el mineral. Entre los equipos más usados en la molienda están el molino de bola, que es un equipo cilíndrico giratorio que usa unas bolas de acero
como medio de molienda. El mineral se reduce por impacto y abrasión y es uno de los equipos más utilizados en la planta de procesamiento mineral. Los molinos de barra, que son unas barras de acero como medio de la molienda, produce partículas más uniformes y genera menos finos que el molino de bolas. El molino SAG o semiautógeno es un molino que utiliza mineral y bolas de acero como medio de molienda y permite procesar grandes volúmenes de mineral. En cambio, el molino AG o autógeno es un molino que utiliza únicamente el propio mineral como medio de molienda. Reduce el uso de medios de molienda metálicos. Molienda en circuito abierto. La molienda en circuito abierto es el procedimiento en el que el material pasa una sola vez por el molino. No existe recirculación de material y el control del tamaño final es limitado. En cambio, en la molienda de circuito cerrado, el producto del molino pasa a un clasificador. Del clasificador, el material grueso se retoma o retorna otra vez en el molino para el aprovechamiento y el material fino sale como producto final. Permite mayor control granulométrico. Clasificación de los minerales, o de minerales, perdón. Este es el proceso donde se separan las partículas según su tamaño, densidad o velocidad de sedimentación. Su objetivo es controlar el tamaño del material que pasa a las etapas posteriores del proceso, especialmente de trituración y molienda. Una vez que hacemos la trituración, hacemos la molienda y viene la clasificación de los minerales. Se realiza después de la molienda para controlar el tamaño del producto. Los equipos más comunes utilizados en la clasificación de minerales están las cribas, los trommels, los hidrociclones y los clasificadores hidráulicos. Clasificación volumétrica. Para esta clasificación de minerales utilizamos la clasificación volumétrica y la isodrómica. La volumétrica consiste en la separación de las partículas según su tamaño, mediante superficies perforadas o malla. Ya sabemos que es un screen o cualquier equipo que va a recibir el material y va a pasar a través de una malla y dependiendo del tamaño, el tamaño más grande queda adentro y el otro pasa a través del tamiz. El principio fundamental es que se hace pasar sobre una superficie de abertura, cribas o tamices, y las partículas pequeñas pasan a través de la malla y las grandes se quedan retenidas. Eso fue lo que dije anteriormente. Dentro de las características se utilizan principalmente material seco o ligeramente húmedo y comúnmente esta es usada en las etapas de trituración y molienda. Permite obtener productos de tamaños controlados. Los equipos utilizados son las cribas giratorias, los trommels, las parrillas o grizzly y los tamices industriales. Allí tienen un ejemplo en las imágenes de más o menos de lo que les estoy hablando. La clasificación isodrómica. Esta es muy importante. La clasificación isodrómica es la preparación de la partícula según su velocidad de asentamiento. Cuando hablamos de velocidad de asentamiento, estamos hablando de un medio acuoso. Y cuando hablamos de un medio acuoso, hablamos de un fluido que generalmente es agua. En este tipo de clasificación influyen varios factores. Dentro de esos factores influye el tamaño de la partícula, la densidad y la forma de la partícula. Aquí las partículas se separan porque una tiene más velocidad que otra, dependiendo del tamaño o en la caída dentro del fluido. El funcionamiento o el principio de esto es que cuando el mineral se introduce en el fluido, las partículas grandes o más densas caen más rápido y las partículas más finas o ligeras se suspenden por más tiempo. Esto permite separar el material que se llama en sobretamaño o underflow y los finos overflow, como lo muestra la gráfica que está acá. Los equipos utilizados son los hidrociclones, clasificadores de espiral, clasificadores hidráulicos y conos clasificadores, perdón. Dentro de los principios de clasificación de minerales, el
el principio más importante es la velocidad de asentamiento de las partículas de un fluido, dentro de un fluido, como ya lo dije. Cuando una partícula se mueve en un fluido, actúan tres fuerzas: la fuerza de gravedad, la fuerza de flotación y la fuerza de resistencia al fluido. La de gravedad, como todos sabemos, ya sabemos que si hay gravedad, hay peso, y la partícula con más peso es la que va a caer más rápido dentro del fluido y la de menos peso va a quedar flotando. Hablamos también del factor de flotación, que es el principio de Arquímedes, que es la fuerza ejercida por el fluido, el cual se opone al peso de la partícula. Por eso es que se genera, cuando la partícula tiene menos peso, flota, y cuando tiene más peso, ella cae hacia el fondo. Y la fuerza de resistencia del fluido, que es la resistencia que ofrece el fluido al movimiento de la partícula. Cuando estas fuerzas se equilibran y la velocidad es constante, se llama velocidad terminal. Factores que influyen en la clasificación. Dentro de los principales factores que influyen en la clasificación son el tamaño de la partícula, la densidad del mineral, la forma de las partículas, la viscosidad del fluido y la velocidad del fluido. La importancia para el procesamiento de minerales. Su importancia de la clasificación me va a permitir a mí controlar el tamaño del material en molienda, mejorar la eficiencia de los procesos de concentración, reducir el consumo de energía en la trituración y molienda y optimizar la recuperación de los minerales valiosos. Como pueden ver allí, y como parte final del tema, vamos a hablar de los equipos de clasificación en el procesamiento de minerales. Cada uno de los equipos que están allí son los equipos que hemos utilizado desde la trituración, la molienda y la clasificación. Entre la trituración y la molienda están las cribas fijas, que son llamadas parrillas o grizzly, que son las de gran tamaño, que se utilizan para separar el material que viene de la mina y poder ajustar las trituradoras primarias y secundarias para no sobrecargarlas y no dañarlas. Aquí se usan en la trituración primaria para separar el material fino del más grueso y evitar sobrecargar las trituradoras, como dije. Las cribas móviles o vibratorias funcionan por movimiento de vibración y se utilizan para separar partículas según su tamaño. Operan con material húmedo o material seco. Los trommels, que son tambores cilíndricos que van rotando. A la medida que van rotando, a través de la malla pasa el material fino, pasa a través de ella, y el material grueso queda dentro del tambor. El clasificador hidráulico, que se utiliza para separar las partículas minerales de sedimentación dentro de un fluido, generalmente es agua. La velocidad de asentamiento hace que las partículas más grandes vayan hacia el fondo y las más finas queden en suspensión como coloides. Por último tenemos el hidrociclón y la hidrometalurgia. El hidrociclón es un equipo de clasificación que utiliza la fuerza centrífuga. Quiere decir que caen en un cono, ellas giran a alta velocidad y va a separar las partículas dentro de una pulpa mineral. La pulpa entra tangencialmente y separada por el movimiento espiral, overflow o rebose para las partículas finas y underflow para la parte inferior o las partículas gruesas. La hidrometalurgia, como punto final, es el proceso químico utilizado para extraer metales a partir de soluciones acuosas. Entre ellas tenemos la lixiviación, extracción por solvente y electrodeposición. Esta última se utiliza pues para clasificar y recuperar metales de interés disueltos en las soluciones. Muchas gracias, mi nombre es Rolman Travieso.